Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bien, buenas noches. Bienvenidos al Solar una vez más. Aquí nos encontramos después de estar más o menos 3 semanas sin grabar. Hoy, como se puede escuchar y como los que no lo ven no se enteran, hoy estaremos grabando solamente un episodio formato audio. Nuestros estudios del Parque Ecológico de La Habana no están cerrados, no hemos podido ir a grabar y nada. Sin más presentación, contento de estar aquí. Arrancamos con la presentación del tema. Y como pueden haber notado, después de estar varias semanas sin grabar, estoy fuera de forma por completo delante de los micrófonos. Me siento como si fuera la primera vez, estoy nervioso, y eso que no tengo ni cámaras delante. Pero bueno, el tema de hoy, haciendo una pequeña pausa con la serie de Pensar la Economía Cubana, que aclaro, esa serie no ha terminado. Simplemente voy a esperar a poder regresar a los estudios centrales del Solar en el Parque Ecológico de La Habana para continuar el tema. Mientras tanto, seguimos tratando aquí algunos temas que no son ni menos importantes ni nada que se parezca, simplemente son temas que al menos trataré de que sean un poco más cortos, y uno de ellos es este que traigo hoy. Bueno, el tema de hoy, sin más muela, ¿no? El tema de hoy va a ser un fenómeno que algunas personas lo pueden apreciar, otros no. Algunos dirán, ¿y de qué está hablando hoy? ¿De dónde sacó eso? Bueno, un fenómeno que en dependencia de cada cual, puede ser que lo vea o no, pero en que al menos yo lo observo en Cuba, pero que aunque el que esté escuchando no lo ve en Cuba, simplemente, bueno, le puede servir este podcast para reflexionar al respecto. Ahora sí, el tema no es más que el intrusismo en las ciencias sociales. La verdad es que sí, la verdad es que esto suena raro así de pronto. Bueno, el intrusismo, yo voy a ver si encuentro una palabra más agradable para titular el episodio. Bueno, el intrusismo de las ciencias sociales, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primero, la mayoría de las personas que usa el término entiende intrusismo en las ciencias sociales por ese hecho, ese movimiento, ese desplazamiento que se da por personas formadas en las ciencias naturales y exactas a las ciencias sociales. Estamos hablando de manera clásica, físicos, químicos, biólogos, los físicos en todas sus variantes, ¿no? Los físicos nucleares, los químicos en todas sus variantes, los químicos nucleares, que también los hay, los biólogos en todas sus variantes de microbiólogos, bioquímicos, etcétera. Todas las carreras también asociadas a el uso de la matemática. Estamos hablando de propiamente los matemáticos, estamos hablando de todas las ingenierías habidas y por haber, al menos al menos las ingenierías clásicas que tenemos en Cuba: hidráulica, ingeniería eléctrica, mecánica, automática, en fin, no voy a llevar a repasar todas las carreras universitarias. Hablamos de las ciencias naturales y exactas y le agregamos las ciencias técnicas, técnico-ingenieriles, por llamarle de alguna forma. Y bueno, el fenómeno consiste en que las personas, los profesionales, da igual, ¿no? Licenciados, máster, incluso doctores, de estas áreas de conocimiento incursionan, ¿no? Se meten al ejercicio de las ciencias sociales. Y este fenómeno, este traspasarse, es lo que se puede entender así simplemente, o lo que entiende la mayoría de las personas como el intrusismo en las ciencias sociales.
este criterio de intrusismo habría que desmenuzarlo un poco, porque en realidad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que una persona formada en ciencias naturales y exactas, o sea, una persona con un trasfondo, que es donde yo quería llegar, un trasfondo estructural, vamos a llamarle metodológico, lógico formal, o sea, una persona que en última instancia opera con un lenguaje matemático. Recordemos que obviamente la matemática es una ciencia exacta, vamos a llamarle en este espacio, es la ciencia del uso de la lógica matemática. Vamos a recordar que tanto la física en todas sus variantes, la química en todas sus variantes, la biología en todas sus variantes, las ciencias técnico-ingenieriles en todas sus variantes, todas están articuladas sobre la lógica formal, la lógica matemática. O sea, son discursos que están básicamente montados sobre la matemática, y que si uno lo desmenuza un poco, o sea, le quita todo el sistema categorial, lo que queda es eso, una estructura matemática, donde lo que las diferencia, ¿no?, son las categorías, obviamente, porque tienen objetos de estudio diferentes, pero al quitar las categorías, insisto, lo que nos queda solamente es lógica formal. O sea, tienen un tronco común que es el uso de la matemática, y aunque yo haga aquí a veces el trastoque entre lógica formal y matemática no es lo mismo, aunque a los efectos de lo que estamos hablando aquí hacemos alusión más o menos al mismo fenómeno, insisto, aunque lógica formal y lógica matemática no sean precisamente lo mismo. Bueno, la implicación de esto es decir que las personas con una formación en lógica, con una formación lógico-formal o con un uso instrumental lógico-formal para estudiar determinados objetos de estudio, físico-químico, en fin, en cualquier ingeniería, no están preparadas, porque el intrusismo, recordemos que es una categoría, es una construcción que habla en un tono peyorativo. Eres un intruso, o sea, no eres de aquí, vienes y te cuelas en las ciencias sociales. Es decir, estas personas es decir, ese criterio peyorativo, lo que lleva implícito es que estas personas no están aptas para incursionar en las ciencias sociales. Y bueno, ahora vamos, ¿qué aportan propiamente? Complicado esto, vamos a decirlo de otra manera. ¿Qué particularidad tienen las ciencias sociales respecto a las naturales y exactas? Dios mío, bueno, la particularidad a los efectos de lo que queremos trabajar en este episodio, a grandes rasgos, obviamente, es el objeto de estudio. El objeto de estudio es social. El objeto de estudio social podemos entender que es per se, digamos, un sistema complejo. O sea, ninguna ciencia que se respete en el siglo XXI puede plantear la sociedad como un sistema simple, sino como un sistema complejo, obviamente. Y desde el punto de vista, digamos, metodológico, epistemológico, el uso de la lógica como una herramienta, ahí entra la particularidad, es que todavía muchas ciencias sociales no están articuladas, por suerte o por desgracia, no sabría qué decir exactamente, sobre la estructura lógico-formal. De hecho, las ciencias sociales que están articuladas sobre un discurso lógico-formal matemático se suelen asociar al positivismo, y en muchos espacios con discursos dogmáticos y primitivos. Estaba pensando, por ejemplo, en toda la sociología devenida en el siglo XIX, toda esa sociología con un poco de matemática, toda esa economía del siglo XIX, incluso del siglo XX, con su poco de matemática, todo ese uso primitivo de la matemática en los estudios sociales, que conduce a sociologías, economías y otras ciencias sociales con unos enfoques, incluso psicologías, ramas de la psicología, que son bastante dogmáticas por un uso primitivo de la matemática. Es decir, lo que queremos ver es que pueda haber la aparición del uso de la matemática en ciencias sociales. Por ejemplo, si miramos, por ejemplo, el derecho, la historia, hay un uso todavía, la filosofía, hay una ausencia grande, y otras carreras, politología, en fin, antropología, del uso de la lógica formal y de la lógica matemática. Vamos a hacer su alusión solamente a la lógica matemática y al todo instrumental matemático. O sea, no hay un tronco común desde el punto de vista lógico, instrumental, metodológico, en el uso de la matemática en las ciencias sociales. De hecho, uno puede perfectamente, esto no es peyorativo, que nos puede hacer la prueba cualquiera que esté escuchando, buscar un doctor en ciencias jurídicas, un doctor en ciencias históricas, historiográficas, un doctor en filosofía propiamente, y ponerse a conversar tranquilamente con el instrumental matemático analítico de, digamos, un ingeniero que ya sea ingeniero propiamente, ya sea graduado, o un estudiante aquí de pregrado, para que notar que a pesar de toda esa gran formación no hay un dominio elemental
de la lógica formal y matemática, puede ser el cálculo diferencial, las principales nociones de cálculo diferencial. Es decir, no hay esa estructura común y hay todo un desconocimiento y toda una ausencia de ese instrumental matemático que es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que tiene en particular las ciencias sociales? Esto a grandes rasgos, obviamente, y es rápido. Simplemente las ciencias sociales tienen un sistema de categorías definidas que son diferentes a, obviamente, las ciencias naturales exactas y técnico-ingenieriles. Ese sistema categorial es lo que marca una distinción y, obviamente, ese sistema categorial, cada categoría está definida desde un sistema teórico, desde una tradición. Por ejemplo, el derecho, en última instancia, el derecho trabaja sobre tradiciones interpretativas de la ley, o sea, formas de producir las leyes de la institución social propiamente, y formas de interpretar esas leyes, o sea, formas de producir reglas, interpretarlas y aplicar las reglas en sociedad. En última instancia, aunque tenga su propia lógica, son tradiciones interpretativas de la propia dinámica social, como puede ocurrir con otras ciencias sociales y otras normas para hacer ciencia social propiamente. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Justamente esto, la terminología y la definición que acompaña a cada terminología y algunos saberes muy propios, como el caso del derecho, o sea, determinados tips, por llamarlo de alguna forma, tips en el ejercicio. Digo tips porque no hay esto puede ser cruel, no hay una metodología si se compara con el rigor metodológico que puede tener la lógica formal propiamente o la lógica matemática. Hay tips, tradiciones teóricas dentro de estas ciencias. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo con el intrusismo? Que una persona con una formación, digamos, en el uso instrumental matemático, cuando va a las ciencias sociales, empiezan los patinazos porque desconoce el propio sistema categorial de las ciencias sociales, o sea, lo usa mal, no lo usa, y además de eso desconoce las interioridades, las propias tradiciones teóricas, los modos de apropiación de la realidad propios, que no son modos teóricos muchas veces, sino simplemente tradiciones, porque la norma interpretativa de una ley, por ejemplo, simplemente es un modo de interpretarla que se ha venido traspasando culturalmente a partir de las formulaciones de los romanos, etc. ¿Ya? Dicho esto, un físico, cuando entra al plano del derecho, simplemente empieza a patinar y ahí se largo porque desconoce estas cuestiones. Entonces ahí se puede hablar de un intrusismo. Y bueno, esta forma de entender el intrusismo para mí es un poco atrevida, ¿no? Un poco atrevida y un poco desplazada. ¿Por qué? Lo primero que estamos diciendo es que personas con una formación teórica, en ejercicio, digamos, epistemológico, recordemos que una persona que ha usado la matemática, una persona en última instancia que modela la realidad de determinada manera, no tiene capacidad para pensar un objeto social, ¿no? Y por otro lado estamos reduciendo la ciencia a definiciones, al dominio de definiciones y algunos saberes ahí un poco misteriosos propios de cada área del conocimiento. Esto a mí me parece muy atrevido y sobre todo deja el conocimiento en un plano cosificado, o sea, el conocimiento social es teorías ya establecidas y obviamente un físico, un químico, un biólogo, en fin, todas estas carreras ya mencionadas, cuando pasa a las ciencias sociales no tiene todo el acervo cultural, o sea, toda esa cultura propia de una ciencia o de un área de saber social donde conoce todo el despliegue de las teorías al respecto. O sea, que estamos diciendo que hay un intrusismo porque en última instancia la persona no tiene el conocimiento edificado, o sea, ya no tiene guardado en un archivo todo el sistema de teorías, y es que en última instancia las ciencias sociales, y esto sí me atrevo a decirlo rotundamente, simplemente te dan un conjunto de fórmulas a las cuales uno puede aplicar, conjunto de conocimientos ya edificados, teorías, entonces normalmente son las carreras de ciencias sociales, te dan un conjunto de teorías para enfrentar los temas, o sea, te dan el conocimiento ya hecho, edificado,
Y obviamente cuando uno se mete muchos años estudiando física, química, cualquiera de estas carreras, ¿qué pasa? A las ciencias sociales de pronto no tiene, puede, ¿no? Lo normal, que no tenga todo ese acervo de teoría, o sea, no tiene su catálogo completo de teorías al respecto. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que estamos diciendo cuando usamos esta noción tradicional de intrusismo en las ciencias sociales. Y ya que estamos hablando de intrusismo, obviamente no vamos a solo de construir esta idea para quedarnos en el aire. Yo no comparto esta forma de entender el intrusismo, pero sí defiendo que existe, o sea, una forma, o sea, defiendo un fenómeno al cual considero que se le debe llamar intrusismo. Lo primero es que esa noción de conocimiento del cual estábamos hablando, como ya mencionamos, ¿no? Que es simplemente una visión cosificadora del conocimiento, reduce el conocimiento a teorías establecidas que hay que conocer y hay que saber usarlas. No, recordemos que la ciencia es, en última instancia, y me voy a poner positivista, la ciencia es método, la ciencia es epistemología, la ciencia no es saber el resultado de una investigación, el científico lo que sabe es cómo construir la investigación, lo otro es el periodista, el divulgador, el que se diga, o sea, no podemos confundir un divulgador científico de un científico, probablemente muchas veces coincide, pero no tiene por qué ser. Una cosa es la persona que conoce todos los resultados de investigación, digamos, de la física o del campo del derecho, y otra cosa es que tenga las herramientas para poder hacer esas investigaciones. Lo que define al científico, al investigador, no es que conozca, tenga su catálogo completo de descubrimientos científicos, sino que sea capaz de generarlos y reproducirlos y a la vez dialogar y contrastar lo que hacen otros investigadores. Por tanto, el investigador, en última instancia, se define por su capacidad propiamente de investigar, o sea, de desarrollar o utilizar un método para el conocimiento, de un objeto de investigación. En última instancia, uno mucho más riguroso es desarrollar su propio método de estudio adaptado al objeto. Y esta concepción que yo estoy planteando nos remite al conocimiento desde un punto de vista clásico, que es el conocimiento en su noción intelectiva. El conocimiento no es la conclusión, el conocimiento es cómo desarrollar el conocimiento. Desde este punto de vista, si vemos los científicos naturales, de ciencias naturales y exactas, y bueno, técnicos ingenieriles, evidentemente son profesionales que, si trabajan con la matemática no es más que un lenguaje. La matemática se puede entender como un método de construir un reflejo de la realidad, o sea, en última instancia, lleva una epistemología implícita y como lenguaje te permite, teóricamente, hacer un dibujo de la realidad. O sea, una persona que sabe trabajar con un lenguaje teórico es una persona que es capaz de adaptar el objeto de estudio, el objeto de investigación a ese lenguaje teórico. Es una persona capaz de, dicho así, simple y llanamente, modelar la realidad, o sea, explicarla, ser capaz de traducirla en un lenguaje, ya sea palabra, lenguaje matemático. En este caso, las ciencias naturales exactas es traducir los fenómenos a un lenguaje matemático. O sea, en última instancia es alguien que estudia la realidad y lo lleva a un idioma. Y cuando uno va a hacer ciencias sociales, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, está evidentemente trabajando con un fenómeno y debe intentar traducirlo a un lenguaje. El que sabe estudiar fenómenos y traducirlo a un lenguaje puede hacerlo con cualquier fenómeno. Puede ser que no lo logre por determinadas particularidades, pero la idea es saber. Y cuando digo uno sabe, puede ser que no logre definir las variables, pero por ejemplo, una persona que sabe hacer ciencia, sabe métodos para definir variables y puede ser que no pueda llegar a ese punto porque, por ejemplo, esto es un tema aparte, uno puede estudiar el embarazo de una mujer, ¿no? El embarazo de una mujer no puedo equivocar ahora, a las semanas de estar embarazada, por mucho conocimiento que tenga el médico, muchas herramientas que tenga, muy experto que sea, no puede determinar una serie de parámetros, ¿no? del futuro bebé, del futuro feto, en fin, por razones que todavía el objeto de estudio no ha llegado al grado de madurez para que se pueda hacer las observaciones teóricas. Entonces hay otras cuestiones que inciden sobre eso, pero a grandes rasgos nos estamos refiriendo que es saber investigar. Si cuando uno aprende una ciencia, aprende a investigar, y saber investigar implica que uno pueda moverse y desplazarse por diferentes áreas para modelar la realidad. Lo otro son particularidades del sistema teórico. Una persona que sabe estudiar un proceso físico a partir de las complejidades del estudio de ese fenómeno, cuando va a estudiar un fenómeno social,
y parte del principio de la complejidad o del supuesto de la complejidad, estamos hablando de lo mismo, realizar observaciones, o sea, las ciencias más o menos, sobre todo las concepciones positivistas van de, a partir de determinadas observaciones, dado un instrumental adornado con un sistema categorial, desarrollar alguna teoría que puede ser comprobada después o no. O sea, tienes las herramientas, tienes el lenguaje para traducir la realidad, es el lenguaje matemático, ¿no? Y tienes después que hacer las observaciones, pues ahí es donde está el problema, ahí es donde yo pongo la palabra intrusismo. El intrusismo está dado por la falta de rigor con que se asume ese ejercicio por parte de los cientistas de las ciencias naturales y exactas, los científicos, de las ciencias naturales y exactas, y las ya mencionadas cuando pasan a las ciencias sociales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una persona, digamos, que viene de estudiar procesos físicos o químicos a partir de una definición de un número bien grande de variables, o sea, que entiende que su fenómeno físico químico, o sea, que una persona que ya se graduó, que hizo una tesis, que es profesor, una maestría, un doctorado, lo que sea, que aspira a eso, y asume el estudio de su fenómeno físico, químico, biológico, lo que sea, con un grado de rigor tremendo, a partir de la mayor complejidad posible, la mayor cantidad de variables que pueda definir, la mayor cantidad de observaciones posibles para que su modelo tenga los menores sesgos, asume que no son modelos deterministas lo que está haciendo, sino modelos probabilísticos, o sea que su proyección tiene un margen de error en última instancia. Una persona que asume todo eso, ¿cómo es posible que sea consecuente con todo eso? ¿Cómo es posible que después vaya a las ciencias sociales y las asuma simplemente como un discurso político o los defina de una manera lo más lineal posible? O sea, defina cualquier problema político que esté pasado por la política. Recordemos que en ciencias sociales todos los fenómenos están cortados transversalmente por las relaciones políticas, las relaciones de poder en última instancia respecto al signo, respecto a las estructuras e instituciones de un Estado, que resuma todo eso en sistemas de dos variables, en sistemas binarios. Yo pudiera dedicar todo este podcast a poner a poner infinitos ejemplos, pero solamente mientras se me ocurren, voy a poner dos aleatoriamente. Primero, en el caso de Cuba, por ejemplo, puede ser el bloqueo. O sea, ¿cómo es posible que cuando una persona va a hablar del bloqueo, la economía cubana, reduce toda la causalidad de los problemas de la economía cubana, o buena parte de la causalidad, en el bloqueo? ¿Dónde está el estudio que hizo ese científico, físico, químico, biólogo, lo que sea, al pasar a las ciencias sociales, el estudio con la misma rigurosidad con la cual hace su ciencia física, química, la que sea, con esos mismos métodos, con ese mismo rigor de sus observaciones, con esos mismos usos de métodos matemáticos complejos, o sea, superiores, con un grado de rigor interesante, el uso de todo eso para demostrar y para asumir posturas políticas? Pues no, el fenómeno del intrusismo consiste en cuando uno pasa de las ciencias naturales y exactas a las sociales, no utilizar todo el arsenal metodológico y epistemológico que se posee, no utilizar los mismos principios, los mismos postulados, los mismos puntos de partida de que el fenómeno se debe entender con la mayor cantidad con el mayor grado de aproximación posible, o sea, mientras mayor definir el objeto lo más complejo posible para definir la mayor cantidad de variables, para lograr un mayor grado de explicación. Dos, tener la mayor cantidad de observaciones posibles para que se reduzca, para una reducción del sesgo del modelo. Y tercero, que el modelo que se tenga nunca va a ser lo que se conoce estadísticamente como la verdad, sino una aproximación que siempre va a tener un margen de error. El hecho de ignorar todo eso al pasar a las ciencias sociales y asumirla solamente desde un grado de superficialidad que desde el punto de vista matemático sería definir todo el tiempo modelos deterministas de una sola variable, o sea, ejemplo, el desastre de la economía cubana se explica por el bloqueo y todo es así, si estás a favor o en contra del gobierno, todo muy binario, todo muy lineal, desde el punto de vista matemático, insisto, modelos deterministas con una sola variable explicativa. Para mí es una cuestión de respeto, de falta de respeto propiamente. Por un lado eso, y por el otro es la asunción de un discurso
solamente a base de consignas políticas. O sea, que se borra toda la seriedad con la cual se hace ciencia para asumir desde el punto de vista matemático, si lo entendiéramos desde el punto de vista matemático, fenómenos de matemática instrumental, de matemáticas muy primitivas ya superadas en las ciencias que estudian fenómenos complejos, o sea, obviar toda la complejidad del objeto de estudio para sustituir todo eso por las consignas políticas de los bandos a la cual se adhieren, o al sentido común político, el cual se adhiere el investigador, o sea, el físico, químico, biólogo del campo que sea. Luego, el intrusismo va a ser solamente eso, va a ser el irrespeto a las ciencias sociales como ciencia, o sea, y aquí perdimos por completo todo el sistema categorial. Da igual, el físico, el químico, el biólogo puede hacer sus observaciones, puede ignorar por completo las categorías, cuando digo, hablando de hacer ciencia propiamente. No puede desconocer las categorías que ya la tradición tiene, puede definir las suyas propias, incluso que después la lógica sea la misma de las que ya están definidas, pero el ejercicio de elaborar una teoría, de elaborar una explicación, no depende de que conozca o no el sistema categorial. Puede poner categorías con nombres rarísimos, lo importante es que pueda explicar el fenómeno, quizás después contrastarla, sería otra cosa, ¿no? Un poco ya más seriedad, contrastarla con las categorías de las ciencias sociales para insertarlas en determinado contexto, para que tenga, digamos, dialogue con los referentes propios de las ciencias sociales, para que pueda ser entendida por científicos sociales, pero eso es otra cuestión. El ejercicio es una cuestión divulgativa. El ejercicio propiamente de la investigación es más o menos el mismo, y el abandono de ese rigor es lo que yo considero y lo que yo defiendo que es el intrusismo, y es a lo que yo le llamo el intrusismo en las ciencias sociales, el irrespeto al traspasar de una área a otra y sustituir toda la cientificidad simplemente por la adhesión política, la adhesión a un sentido común político y la reducción del instrumental matemático y analítico, en última instancia, a su mínima expresión. Y dicho esto, no me voy a poner a estar diciendo quién es un intruso y quién no es un intruso en las ciencias sociales en Cuba. Eso dependerá de cada cual. Simplemente uno podrá ver, bueno, quien escuche esto y se sienta más o menos identificado, podrá ver quién está hablando de problemas sociales o está incursionando en las ciencias sociales con el rigor de un investigador, y quién está simplemente diciendo discursos políticos coherentes a determinado sentido común político, obviamente. Y no, pero bueno, la idea es esta, un poco ayudar a pensar el fenómeno para no crear falsas discriminaciones. O sea, una persona con un buen instrumental, si verdaderamente sabe usarlo y es consecuente con él, no importa de dónde venga, la ciencia es el método. Es un poco incómodo decirlo, es un poco positivista, pero en última instancia la ciencia sí es el método, es la capacidad de desarrollar o de emplear un método para estudiar un objeto, y eso es lo que se pierde en estas personas. Sobre todo me gustaba esta idea traerla, porque así un poco se combate la discriminación que existe. No importa que seas físico, químico, biólogo, jurista y vayas a la historia, economista o vayas a la historiografía, sociólogo y vayas a la filosofía, lo importante es el rigor, la seriedad y el compromiso con que se asume ese ejercicio investigativo. O sea, es que tan científico eres cuando vas a esa ciencia. No es que tengas el catálogo completo, insisto, sino que seas capaz de investigar y generar conocimiento de forma coherente. Si ya después alguien descubrió lo mismo, no importa, eso ya es otro debate. Las ciencias siempre están redescubriendo lo mismo una y otra vez, salvando sus adelantos, pero muchas veces simplemente se devuelve a descubrir lo mismo y se le llama otro nombre, por otro nombre, o es lo mismo visto desde otro punto de vista.
esas complejidades merecen otro episodio, pero bueno, la idea era esta. Dicho esto, ya cada cual, si está de acuerdo, obviamente, si le gustó, puede replantearse, puede pensar, puede ignorarlo, obviamente. Esto, quien me dará por loco ir a mirar este. Es más, el que piense eso, seguro quitó el episodio hace rato. Pero a los que se sientan identificados, reflexionen. Si después están de acuerdo con esta idea, entonces podemos ser un poco más tolerantes con ese criterio tan fetichista, cosificado y para mí dogmático de que si no eres formalmente una persona formalmente formada, valga la tronco de redundancia, en esta área, simplemente no vas a poder opinar bien cuando no es eso precisamente. O sea, si no tienes el catálogo no puedes opinar, que es lo que dice la versión tradicional del intrusismo, sino que qué tan riguroso eres en ese ejercicio. Y eso nos ayudaría a ser un poco más inclusivo y a la vez a ser mucho más riguroso al hablar de ciencia. O sea, nos ayuda a centrarnos en esta idea, pienso yo, en lo que es la ciencia propiamente y no en una falacia, que se dice bonito, ad hominem, o como se diga, sino la falacia del criterio de autoridad. La trascendemos para buscar propiamente un criterio científico a partir de la propia evaluación del ejercicio científico, investigativo, en fin, de la persona que sea, del trabajo que sea. Y nada, este es todo el episodio. Ha sido un episodio, creo que breve, tranquilo, relajado, sin muchos puntos controversiales, pero bueno, creo que es lo que merecen estos días. Estaré nuevamente grabando, quizás 2 episodios más en este formato de audio solamente. Y nada, muy pronto regresamos al parque ecológico. Tal vez este tema, depende de los comentarios, lo continúe. Y nada, ahora sí, un fuerte abrazo. Gracias por todo. Nos vemos.